Hola a todos y bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias para todos mis bros. Mi nombre es Pedro y esta mañana me he levantado con mucha energía. Hacía bastante tiempo que no dormía tan bien. Anoche, a la mitad del segundo capítulo de Invasión, la nueva serie de Apple TV, me he quedado dormido como nunca. Como todas las mañanas he salido al balcón de mi casa a respirar un poco de aire fresco y a tratar de ver a mi nueva vecina, a quien tengo varios días que no veo. Melissa, como se llama mi bella vecina, se ha mudado hace apenas 2 meses y hasta la fecha no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Por lo que puedo advertir desde aquí, parece que mi hermosa vecina ha tenido un desafortunado accidente, y aunque se ve que está sufriendo un poco, en mi mente solo puedo pensar que esta es la oportunidad que había estado buscando para conocerla. Para no parecer muy necesitado, primero espero en el balcón un poco y así también me tomo mi tiempo para admirarla desde la distancia. Finalmente me decido y a toda prisa bajo las escaleras y me le aparezco tal príncipe azul para rescatarla de las pesadas bolsas del supermercado, aunque por supuesto primero me presento. Hola, mi nombre es Pedro, no es mi intención molestarte, pero siento que necesitas un poco de ayuda, le digo. Ella también se presenta. Mi nombre es Melissa, me dice. ¡Qué amable! Claro que necesito ayuda. Es la primera vez que sale desde el accidente y se le había hecho más difícil de lo que había creído. No te preocupes, le manifesté con mi intento de voz más varonil y me apresuré a levantar las bolsas que afortunadamente solo tenían pan. Melissa me dio las llaves de su casa para que yo entrara primero que ella y colocara sus bolsas en la cocina. Mi vecina estaba muy contenta, me dio las gracias con emoción y yo, que siempre me he destacado por ayudar a los más necesitados, le respondí que no había problemas, nuevamente usando mi voz varonil. Melissa me ofreció un vaso de agua, a lo que le respondí que sí inmediatamente, no porque tuviera sed, sino porque no quería irme todavía. Ella tomó un vaso y se dispuso a llenarlo con agua de grifo, así que inmediatamente me disculpé y le dije que ya no tenía sed. Melissa empezó a contarme lo difícil que era hacer las tareas del hogar desde su accidente, y aunque creo que me estaba manipulando, rápidamente me ofrecí a ayudarla en todo lo que necesitara. Inmediatamente empecé a lavar sus platos sucios que estaban convenientemente escondidos, y aunque parecía que terminaría rápido, Melissa se las arreglaba para seguir dándome trabajo. En mi mente yo solo quería ser un buen samaritano, así que no me importaba. Ese día arreglé sus problemas eléctricos, incluso hasta barrí los pisos que estaban más sucios de lo que parecía, mientras la bella Melissa me miraba desde lejos. Eventualmente se hizo muy evidente que mi vecina se estaba aprovechando de mi buen corazón y amablemente me despedí y regresé a terminar de ver el segundo capítulo de Invasión, que sorprendentemente es incluso más malo que el primero. Muy bien, esto es todo por hoy. Si les ha gustado ya saben, suscríbanse para más. Nos vemos en el espejo. Pedro out.